¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Jaimes, otorrinolaringólogo y rinólogo. Bienvenido. Gracias por comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy, Gregorio. Y estoy a la orden por acá para dar información sobre el tema a discutir. A ver, hay un tema muy importante, sobre todo en su área, que es el síndrome obstructivo nasal. No es algo de lo que poco se habla, pero que es tan común. ¿De qué se trata principalmente este síndrome? Así es. Bueno, para definir el síndrome obstructivo nasal, pues es una entidad clínico-patológica que se encarga, principalmente está definida como el síntoma es la obstrucción nasal, pero sin embargo, a pesar de ello, está acompañado por otros síntomas dados por estructuras adyacentes del macizo facial. Entonces es importante conocer la definición de este síndrome y que tiene repercusiones importantes a nivel sistémico. ¿Qué síntomas son los primeros que tiene la persona que sufre este síndrome? Bueno, puede darse principalmente por obstrucción nasal bilateral o unilateral. Es decir, problemas para respirar. Para respirar. Adicionalmente, eso se conlleva a que haya acúmulo de moco, rinorrea anterior, resequedad bucal, y puede también, en cuanto a los síntomas adicionales, problemas en el oído, plenitud óptica, también problemas de cefalea, acúmulo de secreciones nasosinusales y muchos otros síntomas más. A ver, el oído, ¿cómo se ve afectado? Evidentemente todo esto está intercomunicado, pero muy pocas personas cuando dicen, wow, hasta el oído, de verdad, la nariz me está afectando el oído. ¿Qué principales afecciones podemos observar en el oído a partir del síndrome de obstrucción nasal? Así es, bueno, sabemos que la nariz se interconecta con las demás estructuras adyacentes y con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Debe haber una ventilación adecuada, y si hay obstrucción nasal, pues no se ventila. En ese caso, pues el paciente va a sentir una sensación de presión en el oído, plenitud óptica es llamado, y el paciente va a tender a no escuchar mucho. Ese es uno de los principales síntomas óticos que se puede presentar en ese caso. El síndrome se da asumo que es por algún tamaño no habitual de alguno de las partes que componen la nariz. ¿Cuáles principalmente son las que están en un tamaño no habitual cuando esto sucede? Así es, bueno, en cuanto a las causas de ese síndrome de obstrucción, pues tenemos la desviación del tabique nasal, bien sea a la derecha o a la izquierda, anterior o posterior. Viene dada por, si es con causas congénitas o adquiridas con el tiempo. También los cornetes forman parte de unas estructuras importantes internas nasales que regulan el paso de aire. Y si ellos están muy grandes, recrecidos de tamaño, también van a producir esa obstrucción. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todas esas estructuras, tanto el septo nasal como los cornetes. ¿Sí? Ahora, la desviación del tabique, normalmente hay gente que ha tenido un accidente, normalmente hay gente que ha tenido alguna pelea, sobre todo cuando uno es joven, que está en el liceo, que está en el colegio. Puede suceder que haya sido parte de alguna pelea, algún intento, alguna escaramuza, llamémoslo en líneas generales a lo largo de su vida. Pero se ha dicho tanto de que es tan sensible el tabique que hay mucha gente que utiliza la palma de la mano cuando tiene algunas alergias para sacudirse la nariz prácticamente, para moverse la nariz. ¿Estos movimientos pueden ocasionar una desviación del tabique? Es muy posible, sí. De acuerdo a las causas de la desviación del tabique nasal, las causas traumáticas, bien sean directas o indirectas. Si hay un golpe, bien sea en los niños que son tan inquietos, tan juguetones, puede recibir un golpe en la nariz y puede predisponer al desvío del tabique. También los deportistas que pueden tener el riesgo de tener algún golpe directo en su rostro, y por tal pues se desvía el tabique. Entonces son estructuras que son muy fáciles de desviar porque están compuestas principalmente en la parte anterior por cartílago, y en la cual pues como tú dices también, ¿no? El estar manipulándose mucho la nariz, bien sea por problemas de rinitis alérgica, eso también con el tiempo puede alterar la estructura interna del tabique nasal. ¿Cuál es el tratamiento para poder solventar este síndrome? El principal tratamiento, después de la evaluación del otorrino, una inspección física anterior y estudios tomográficos,
rayos X, se diagnostica qué tipo de desviación puede tener el paciente. Y de acuerdo a eso se decide si necesita tratamiento ventilatorio médico para regular el tamaño de los cornetes, y posteriormente, si el paciente no mejora con eso, pues ya se decide un tratamiento quirúrgico, una reposición septal, en la cual se lleva el tabique a su centro, se hace una septoplastia y se quitan algunas imperfecciones que puedan estar obstruyendo el paso de aire, el flujo de aire nasal. Si no fuesen los tabiques y fuese un asunto de cornetes. Solamente eso, entonces se cauterizarían los cornetes, se quita una pequeña parte del cornete, y a través del autocauterio también se puede reducir el tamaño, y de esa manera también el paciente puede quedar respirando muy bien con la cirugía. Esta sería una intervención prácticamente ambulatoria, ¿no? Sí, es ambulatoria, es bastante rápida, dura aproximadamente de 30 minutos a una hora la intervención. El paciente puede irse a su casa el mismo día y la recuperación también es bastante Va a sentir mucho la diferencia, de inmediato prácticamente, Sí, ¿no? como no, el paciente sale respirando completamente. Ellos van a tener unas férulas nasales internas que van a durar unos de 5 a 7 días. Se retiran y ya el paciente va a quedar respirando perfectamente. Ese ya sería un tratamiento definitivo, ¿no? Definitivo, no es que va a sufrir de nuevo de otro episodio de cornetes regresivos, o sea, que No vuelvan a debería, aumentar en tamaño. No debería. Sin embargo, si el paciente sufre de rinitis alérgica, eso puede tender entonces, si no se trata de rinitis, el cornete puede ir creciendo. Para eso se manda al alergólogo y el alergólogo le hace las pruebas alérgicas y él decide poner alguna inmunoterapia para desensibilizar y de esa manera pues evitar los episodios de estornudo, de picor, que pueden hacer que crezcan nuevamente los cornetes y obstruir la nariz. Si no se trata, ¿qué complicaciones puede sufrir el paciente? Así es, bueno, si no se trata, realmente a largo plazo puede producir problemas de rinosinusitis. O sea, si no hay un buen flujo de aire, se acumulan las secreciones normales que se producen en los senos paranasales, esas secreciones quedan allí acumuladas y la flora bacteriana comienza a crecer y se comienza a producir alguna infección, ¿no? Aparte de eso, pues puede tener repercusiones importantes ya, si es en el niño, en su desarrollo maxilofacial, dentario, también puede producir a largo plazo problemas de protrusión dentaria, maloclusión dental y entre otros. Doctor, muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias pues, por la invitación y estamos a la hora. Estuvo con nosotros Luis Jaimes, otorrinolaringólogo y rinólogo en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos en minutos nada más. La emisión matutina de Noticiero Venevisión a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Fuerte abrazo.